seguimos con Carlos Valero, quien es jefe responsable de la actividad internacional de Un Nuevo Tiempo. Por eso que él sabe de lo que estamos. Fíjate, los tiempos fueron cambiando, pero comenzó la peleadera con los americanos, subió el discurso antiimperialista, comenzaron las campañas, dictador, no sé qué cosa, y en vez de abrir más democracia, empezó preso todo el mundo, todo el que estuviera conspirando, más o menos los presos. Sí. Entonces comenzó una cosa de ataque y defensa. Claro, terminamos en esto. Ahora... No, pero comenzó algo muy feo, Kiko. ¿Qué cosa? Porque si hubiese un sistema judicial y a alguien que dice que está conspirando, lo pasan por los procesos. Y entonces va y un juez determina. Bueno, hubo por eso que tenían 8, 10 meses, un año, y no había audiencia. O sea, bueno, eso es lo que hay que corregir con la ley de amnistía. Claro. Que los procedimientos, no solo liberar a los presos, que injustamente, o los que permita hacerlo según las restricciones que el propio DAO y el debate me imagino que va a poner. Pero lo que no puede hacer, lo que debe garantizarse es que los procedimientos se cumplan. Porque, fíjate, a Maduro, ¿quién le hizo juicio? ¿Dónde está? No se lo buscaron, se lo llevaron. Le liberaron todo su proceso. Pero tú no puedes comportarte igual aquí. Sí, tiene que haber un tema de... Pero Maduro contrató unos abogados, habrá un juicio, digamos, pero habrá un jurado. Se lo llevaron para utilizar la palabra esa chuma, ilegítimo. Claro, o sea, un procedimiento ilegítimo. Pero allá, pero de hecho, yo he escuchado tanto a Diosdado, a Delcy Rodríguez, al canciller, vamos a restablecer relaciones para poder atender a los abogados, para que haya atención consular, en fin. Ahora, mira, si nosotros nos paramos, Kiko, a pensar y a repasar todos los errores, que fue primero si la gallina, si el huevo, si fue Chávez, si fue Carmona, si fue Pérez, si fue el golpe de Pérez. No salimos de eso. No salimos de eso nunca. Mira, en el proceso de paz colombiano hubo una parte que era el reconocimiento histórico del conflicto, cuando estaban en Cuba. Bueno, que les llevó como 6 meses, y entonces, o sea, ahí hubo una coma, no sé. Y al final ese proceso ha estado como... O sea, no funcionó. Yo creo que no hay que olvidar, por supuesto, lo que pasó, pero hay que poner el acento en lo que viene, en la nueva era. O sea, la nueva era no es la era anterior. Y la nueva era no puede surgir de escudriñar permanente todo lo que pasó, porque aquí el que para esté culpar libre, a alguien. Claro, el que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Aquí todo el mundo ha cometido errores. Todo el mundo. Entonces, ¿qué esperan los venezolanos? Uno, esperan que efectivamente, por ejemplo, yo espero y nuestra organización política espera que nosotros avancemos en un proceso muy agresivo de emergencia económica, de actualización de inversiones, de apertura económica que permita que millones de venezolanos que están fuera puedan regresar. Es decir, que el salario venezolano comience a ser competitivo con el salario del resto del mundo. Y nosotros hemos propuesto o vamos a proponer una política de reunificación familiar, que en el fondo es una política de retorno. Es decir, deberíamos tener incentivos para que si tú eres médico, ingeniero, bueno, vengas acá, puedas entrar a la universidad, puedas, en fin, que si te quieres venir y tienes un carrito y tienes 4 maletas, eso no pague impuestos y te lo puedas traer, que se te valide lo que estudiaste allá. O sea, eso hay que comenzar a hacerlo, pero para que eso ocurra en Venezuela, la nueva era se tiene que materializar en progreso, número 1. Número 2, nosotros estamos convencidos que mientras un maestro, un profesor universitario gane 5, 8, 10, 20 dólares, no, o sea, no es posible. Entonces eso hay que cambiarlo radicalmente. Nosotros tenemos que comenzar a atender el tema de los jubilados. Un pobre jubilado pensionado en este país que tiene que comprar medicina. Bueno, tú me decías en estos días que la medicina que usabas te pasó de 20 dólares a 50 dólares. O sea, ¿quién aguanta eso como una pensión? Entonces, esos son los tipos de cosas que deben establecerse en una nueva era. Pero también una nueva era tiene que venir acompañada de una nueva narrativa, de una nueva forma en cómo los venezolanos se comuniquen. Porque si nosotros seguimos en una eterna desconfianza, y bueno, este conspira y este no conspira, y mañana conspirará, y antes conspiró, entonces el otro va a responder. Y mira, una sociedad dividida es presa fácil para un imperio mayor o para una sociedad, para un país más con poderoso, más fuerza, claro. Con más fuerza.
porque la división sencillamente permite que esto sea una puerta franca. Entonces, todo esto que ha ocurrido, básicamente ha sido una tragedia para nosotros los venezolanos. ¿Y cuál es el problema, Kiko? Tú decías, hablabas hace rato de Hugo Chávez y la hiperideologización o la radicalización. Yo creo que eso es parte del tema. O sea, aquí todo un grupo de la sociedad decidió, bueno, ser de ultraizquierda o de izquierda radical, y antiimperialista y anti no sé qué, y eso no sé para qué sirve. Yo me declaro de centro izquierda, pero de centro. Y en el centro está la enorme capacidad de que este país progrese. No está ni en la extrema derecha, ni está tampoco en la extrema izquierda. Y no está en revivir conflictos antiguos, o sea, está en construir oportunidades. Y ese es lo difícil. Yo soy muy escéptico con este tema, porque mira, todavía estamos viendo cosas fíjate, cosas extrañas, ¿no? Uno dice y señala al gobierno por las múltiples responsabilidades que tiene en lo ocurrido. Eso no se puede ocultar. Hay una responsabilidad de quien nos gobierna de estar donde estamos. Pero tú hablas de ultraizquierda y de ultraderecha. Bueno, tenemos el discurso de Marcos Rubio, sitúa la política en un nivel. La lógica americana no es la misma lógica que nosotros, pero ellos tienen una lógica. Nosotros estamos obligados para defender la soberanía y quitarnos la amenaza de una agresión, a entender cómo son ellos para convertirnos en socios, pero con respeto, ¿no? Sin que me empuje ni me amenace. Claro. Eso con respeto. Ahora, hay unos grupos en Estados Unidos, la señora Machado acaba de declarar que la asamblea es ilegítima, los contratos petroleros son ilegítimos, y se fue y se reunió con Exxon. Y dijo, no inviertan en Venezuela porque eso es ilegítimo. La señora Machado, Ricardo Hoffman, como Trump no le dio la bendición a la señora Machado, dice hay que ir contra Trump. Y ahora ella comienza, se reúne con los demócratas, hace gira, y en lo interno dice que va a venir para Venezuela, que ya va a ser presidente, y tú ves cómo de repente aparece gente que no tenía años que no veía, haciendo cosas por todos lados, pero además exigiendo elecciones ya. Que el que exija elecciones ya no solo está contra el discurso americano que dice que eso va a ser 24 meses, 2 años, etcétera, sino que está posiblemente jugando no a la estabilidad, sino a las elecciones ya. Y eso, el margen de conflicto que hay ahí es muy grande. Entonces, cuando uno dice Maduro es malo, hay que decir, también hay unos malos en la oposición que ya están peleando hasta con Trump. Sí, mira, Kiko, efectivamente, o sea, eso es así, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que sí te puedo asegurar es que nuestra posición como partido, mi posición personal, es que nosotros apuntamos a las cosas que sean concretas, realizables, de sentido común y que además estén acompañadas para que la gente progrese sin buscar atajos. Aquí viene un proceso. Ese proceso tiene que culminar en un tiempo acotado en una mejora de la sociedad venezolana. Una sociedad más democrática, una sociedad más abierta, una sociedad donde tengamos muchos más medios, una sociedad que esté más interconectada en el mundo. Hacia allá tenemos que ir. Ahora, tú no le puedes pedir de la noche a la mañana, o sea, eso no va a ocurrir. Claro. O sea, digamos, por eso yo no caigo en esos debates, Kiko. Nuestro debate es concreto. Ley de emergencia económica. Vamos a proponer una ley. Vamos con el tema de la ley de amnistía. Vamos con la ley de amnistía. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestro país recupere su autonomía, pero esa autonomía no sea para que pise una parte de la sociedad a la otra? Bueno, vamos a unificar el país. Y para unificar el país, entonces hay que ir a una nueva era. Es decir, vamos a actuar sobre realidades. Y bueno, en la medida en que esto pueda ir acompañado de buenas intenciones de todo el mundo y de elementos concretos de políticas públicas, bueno, esto va a avanzar. Ahora, la enorme responsabilidad la tiene la presidenta encargada que está llevando el proceso y su coalición. Eso hay que decirlo. Nosotros, por supuesto, tenemos mucho trabajo que hacer en el sentido de que no podemos volver a repetir un esquema que nos lleve a la vuelta de unos años en un conflicto peor. O sea, nosotros tenemos que construir desde la política la solución y la profundización de la democracia en Venezuela. Nosotros esperamos que ellos lo hagan. Y
Bueno, pero, ¿qué pasa si estos sectores radicales llaman a la salida otra vez? Vamos a la calle a tumbar el gobierno y esas cosas. Y entonces el gobierno reprime y mira, fascista, dictador! ¿Qué pasa cuando el gobierno no es el que se cuida? ¿Y qué pasa si tú tuvieses dos ruedas Y fuera bicicleta. Fuera una bicicleta, eso. ¿Por qué? Pero eso, mira, hay que entender lo que nos está pasando. Pues, todos esos carrizos políticos que dicen, yo no me reúno con este porque tú un alacrán, o los sectores del gobierno, que esos son unos vendidos al imperio, todo ese vocabulario, toda esa formulación elemental, tiene que cambiar a respeto, pero también a no hacer lo que se hizo en el pasado. Si tú sigues haciendo los mismos discursos, el mismo cuento, fíjate el tema salarial, eso lo vamos a discutir cuando vengamos. El tema salarial está ligado al tema de las sanciones, de todo esto que pasó con los americanos, porque fíjate que cuando los gringos dicen, ahora va petróleo y van los reales, todo el mundo, ¡wow! Ahí vienen los reales, porque era verdad que había unas sanciones contra la economía. Que se la buscaron esto, o lo que sea, pero hay un cuadro de realidad que siempre que tú lo reconozcas... ¿Te das cuenta que siempre te estás yendo al pasado? Acabamos de decir, vamos a tratar de superar la narrativa de la diatriba. Pero métete en la Venezuela de hoy. Bueno. Decir que Delcy es igual a Maduro es un error, porque no es verdad. Ya ahí no estás reconociendo lo que tú dices, porque tú y yo nos entendemos, ok, queremos acuerdos y llevarnos bien y ser hermanos y abrazarnos, pero hay un sector de la política que insiste en tratarse igual. ¿Cuándo regresemos?